Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy día les traigo las actividades de historia que hay que realizar en el cuaderno y en el libro. Pero primero tenemos que saber y recordar qué son las características naturales y las características culturales, porque son dos cosas distintas antes de realizar esta actividad que está en el libro. Primero que todo, las características naturales son lo que tiene que ver con el suelo, el agua, el clima, la flora y fauna de algún lugar, ¿ya? A eso se refiere con paisaje natural o característica natural o elemento natural, ¿ya? Recordemos que existen variados tipos de paisaje que lo vimos anteriormente, ¿ya? Paisajes áridos, paisajes con un clima templado, con un clima caribeño, con climas fríos. eh, Existe un sinfín de paisajes naturales, especialmente acá en América, que eso fue lo que vimos anteriormente. Luego están las características eh, culturales. Los paisajes culturales se refieren a la población, al tipo de personas que viven en un lugar, a la producción, a qué se dedican estas personas y a la comunicación, a la lengua, cómo nos comunicamos unos con otros. ¿Ya? A eso se refiere con diversidad, perdón. Por ejemplo, la cultura acá en Chile no va a ser la misma como la cultura china, allá en el país de China. Son culturas y costumbres distintas y cada país tiene su cultura y costumbres distintas. En eso nos caracterizamos, cada país se caracteriza por una cultura distinta, ¿ya? Nosotros en particular en Chile tenemos una población de 17 millones de habitantes aproximadamente, tenemos demasiadas actividades que nos caracterizan como país. Por ejemplo, el 18 de septiembre, nuestro baile que es la cueca, nuestra vestimenta de las distintas zonas de Chile, distintos tipos de baile, distintos tipos de comida. eh, a veces se caracteriza que un lugar, o sea, las personas de un lugar hablan eh, de una manera o de un tono diferente a otro lugar. Hay cosas que nos caracterizan las personas del norte, de la zona norte, con las personas que viven en el sector sur. Tenemos una diversidad cultural en nuestro país que es un sinfín de cosas. A eso se refiere con el paisaje cultural, a las costumbres de un cierto determinado lugar, ¿ya? Esos son los dos elementos que teníamos que recordar de las clases anteriores para hacer esta actividad, ¿ya? Ahora nos vamos a ir al libro. Nos ubicamos en la página del libro 96. Nos ubicamos en la página 96 del libro de historia. Primero, recursos naturales, su extracción y transformación. Primero, hay que observar las imágenes que están en este libro. Acá son 3 imágenes distintas con paisajes distintos. Ya, esto es una opinión personal. ¿Cuál de estos lugares les gusta más para vivir y por qué? ¿Qué lugar te gustaría vivir a ti? ¿Acá en el campo, en la costa o en la capital de nuestro país? ¿Dónde te gustaría vivir a ti? 2. ¿Qué elementos predominan en los paisajes de las imágenes? Marca con un ticket la opción correspondiente y fundamenta su elección. Acá, en la primera imagen, ¿qué predomina? ¿Predominan los elementos culturales o los elementos naturales? ¿Qué piensas tú? ¿A qué piensan que se dedica la población de esos lugares? Explican en el espacio asignado. ¿Qué crees tú a qué se dedica la gente que vive en este espacio, en el campo? ¿A qué crees tú? ¿En qué trabajarán?
lo que tienes en mente lo vas a colocar aquí, en actividades de la población. Lo mismo vas a hacer con la imagen de la playa, de la costa, y la imagen de Santiago, ¿ya? Tienen que poner con un ticket qué elementos predominan en la imagen y qué crees tú, a qué se dedican las personas que viven en ese lugar. ¿En cuál de estos lugares piensan que se obtienen recursos naturales? Fundamenta y ejemplifica. Dice, comenta con tu curso, pero obviamente como no estamos en el curso y en la sala, vas a tener que comentarlo con la persona que te está ayudando a hacer la tarea. Entonces, ¿en cuál de estos lugares que tú viste, de los tres, piensas tú que se obtienen recursos naturales? Tienes que fundamentar tu respuesta. Ya. Y en el número 5 dice, ¿cómo benefician a su comunidad y a las personas de otros lugares los recursos y las actividades de estos paisajes? Entonces, ¿cómo crees tú que benefician a su comunidad, a las personas que están ahí y a las personas de otras comunidades, de otros lugares, los recursos y las actividades de otros paisajes? ¿Qué crees tú? Tienes que fundamentar tu respuesta y comentarla con la persona que te está ayudando. Bueno, ahora estamos en la página 98 del libro de historia. Dice, distingo tipos de recursos naturales. ¿Qué es lo que vas a hacer tú acá? Vas a leer atentamente el texto de recursos naturales. ¿Qué es lo que es un recurso natural? ¿Ya? Los recursos que necesitamos los seres humanos para satisfacer nuestras necesidades. ¿Ya? Recursos naturales porque viene de la naturaleza. Y según en el modo en que se regeneran, pueden ser divididos en dos tipos de recursos. Los recursos renovables y los recursos no renovables. Los recursos renovables son aquellos que la naturaleza va renovando constantemente y generalmente en un plazo muy cortito, breve, pudiendo incluso aumentar si son explotados en forma cuidadosa y responsable. Y los recursos que no son renovables son aquellos que existen en la naturaleza, pero en cantidades muy determinadas, por lo que se van agotando a medida que se utilizan. O sea, no se renuevan, no vuelven a aparecer, ¿ya? A pesar de la abundancia con la que se encuentran algunos recursos naturales, todos ellos pueden llegar a ser escasos, incluso a agotarse. La idea es que se vayan explotando estos recursos naturales de forma cuidadosa y correcta para que no se lleguen a agotar, ¿ya? Sin embargo, los recursos naturales son limitados. Por eso es que nosotros tenemos que protegerlos y ser responsables a la hora de ocupar este tipo de recursos. Vamos a ver acá. ¿Cuáles son los recursos renovables? Tenemos 3 acá en la página. Dice que es el suelo, en la capa de superficie terrestre que es fértil, por lo tanto es posible el crecimiento de vegetales, de plantitas, porque se va regenerando, va apareciendo más y más cosas. Las plantas y los animales también son un recurso de la naturaleza que es renovable, y las plantas van muy de la mano con el tema del suelo. Y como tercer recurso renovable es el agua. Es un recurso vital para el ser humano y que por mucho tiempo fue considerado como inagotable. Pero obviamente si el agua se contamina, no puede ser consumida por seres humanos y animales. En algunas partes del mundo, este recurso es muy escaso. Incluso acá en Chile, en nuestro país, el recurso acá del agua también es escasa y en varias partes de nuestro país hay sequía, no hay agua. Recursos no renovables, o sea que no vuelven a aparecer. Están los metales,
el cobre, el oro, la plata, el hierro, junto con otros metales que existen en la Tierra, que se formaron hace millones de años atrás, que lo originó la Tierra, y que se concentran en yacimientos que se encuentran debajo de la Tierra. Pero estos ya no vuelven a aparecer, ¿ya? No se producen de nuevo. Otro recursos no renovables son el petróleo, el gas y el carbón. Son recursos que tienen un origen fósil, es decir, producto de la descomposición de materia orgánica, depositada hace mucho tiempo atrás, millones de años atrás, bajo la superficie terrestre. O sea, son elementos que están enterrados bajo tierra, que existieron hace muchos millones de años atrás, y que obviamente los vamos extrayendo, pero no vuelven a aparecer, ¿ya? Y luego de leer esa información, van a realizar la actividad, dice actividad en parejas, pero la vamos a hacer con la persona que nos está ayudando. ¿Qué diferencias existen entre recursos renovables y no renovables? La misma palabra lo dice. Ya, tienen que explicar qué diferencia hay entre esos dos recursos. ¿Ambos tipos de recursos requieren el mismo tipo de cuidado? O sea, ¿cada recurso requiere el mismo cuidado del ser humano? Fundamentalmente. ¿Se puede afirmar que todos los recursos naturales son de carácter limitado? Tienen que explicar ahí si todos los recursos naturales son limitados o son ilimitados. Número 4. ¿Qué medidas cotidianas piensan que se deben aplicar para proteger los recursos naturales? Den ejemplos de recursos y acciones para cuidarlos. ¿Qué cosas cotidianas que hacemos en el día a día ayudan a proteger y a cuidar el recurso natural? Mira qué fácil. Tienes que dar ejemplos, por ejemplo, el recurso renovable del agua, y yo la cuido de tal forma. Eso lo tienen que anotar en su cuaderno. 5. ¿Qué recursos renovables y no renovables distinguen en su entorno? Realicen un listado de ellos. Te recomiendo que tú hagas un cuadro y pongas ahí renovable, no renovable, y hagas una lista de las cosas que tienes en tu entorno, ¿ya? Para que sea un poco más ordenado. Y esa sería la actividad de esta semana, hasta la página 99. ¿Ya? Cualquier duda o consulta me pueden mandar un mensaje. Y eso, espera que estén súper bien. Así que nos vemos en otro